Y yo me quiero detener justamente en la responsabilidad de los funcionarios, porque este no es un dato menor. Hoy estamos tratando una media sanción que trata del rescate de la empresa Aerolíneas Argentinas. Y la verdad que no se rescata una empresa. Este es un salvataje de un grupo que es responsable de administración fraudulenta, de vaciamiento, que tiene denuncias penales en el Juzgado 35 de Madrid, penalmente, también en nuestro país por el bloque de la Unión Cívica Radical, justamente por la administración fraudulenta y vaciamiento de capital, y que esto lo reconoció el Poder Ejecutivo, porque cuando se habla de descapitalización voluntaria implica la actitud concreta de descapitalizar una empresa. Y esto lógicamente que mucho tiene que ver con una actitud fraudulenta. Y fíjese que de las irregularidades son tantas que no tenemos que profundizar en cuanto a la investigación. Yo, señor presidente, no quiero ser reiterativo, pero del mensaje de elevación a Fojas 9, se habla de irregularidades, se habla de que a pesar de los compromisos societarios asumidos, los accionistas Eidcomet nunca dieron cumplimiento a las inversiones, a los vuelos regulares. Se habla de una deficiente gestión operativa a Fojas 10, y cuando se habla es el mensaje del Poder Ejecutivo, de la Presidenta del país, digamos, no es un funcionario de segundo rango con el respeto que puede merecer. Estas son las expresiones y el reconocimiento de la Presidenta. La grave situación empresaria fue motivada por la deficiente gestión operativa realizada en el 2001 por el Grupo Marsans. Hablamos de confusión patrimonial, que este grupo procede a efectuar una serie de maniobras con el fin de confundir los patrimonios, asumiendo Aerolíneas Argentinas las pérdidas y Austral las ganancias, de ardides que impidieron a los usuarios identificar claramente cuál era el prestador del servicio. Y yo me pregunto, ante estas irregularidades, que las reconoce el propio Poder Ejecutivo Nacional, ¿cómo nosotros podemos decir acá no pasó nada, tratar una media sanción para rescatar una empresa con el argumento más que sólido de la necesidad de preservar un servicio público y la fuente laboral y omitir lo que ha ocurrido? Porque lo que ha ocurrido es muy grave, señor presidente. Porque lo que ha ocurrido en este acuerdo, en este arreglo, en este pacto, Marsans, Gobierno Nacional, lo que ha ocurrido es la ausencia del Estado, pero de manera complaciente en su rol de contralor, que no solamente ha permitido la convalidación de un pasivo postconcursal de más de 890 millones de dólares, sino que fundamentalmente perjudicó a los usuarios de la prestación del servicio. Y fíjese cómo perjudicó a los usuarios con la connivencia del secretario de Transporte, Ricardo Jaime, del secretario de Transporte, que cuenta con un decreto como 1824/2004, que establece los objetivos de la Subsecretaría de Transporte Aéreo Comercial, que tienen que ver en la facultad de intervenir para poner freno ante los abusos, para garantizar el cumplimiento de un servicio regular. Y cuando nosotros le preguntamos al señor Ricardo Jaime, como secretario de Transporte, cuáles son las multas que se aplicaron al Grupo Marsans, bueno, dijo, se aplicaron cuantiosas multas y están a disposición de todos. Bueno, como no las acercó en la comisión, me tomé el trabajo, porque una Secretaría de Transporte, donde está involucrado un servicio público en una situación terminal, con usuarios, miles de usuarios que han reclamado por sobreventas, por confusión patrimonial, por demoras innecesarias reconocidas por el propio Poder Ejecutivo, bueno, la verdad que uno acude a la página y debe encontrar un informe actualizado. Bueno, los datos estadísticos de la Subsecretaría de Transporte Aéreo Comercial a cargo de Ricardo Raúl Jaime están actualizados al tercer trimestre del año 2006. No pasó nada. ¿Y qué nos informa? Bueno, quejas de usuarios recibidas por motivos de reintegros de dinero, 15%, inconvenientes con el equipaje, 19%. Datos estadísticos sobre quejas del usuario: Aerolíneas Argentinas 32%, Austral 26%, Siderwing 7%, otros 6%, Iberia 4%, en fin.
Nada, acá no pasó absolutamente nada. Ni siquiera la molestia de actualizar en una página cuáles son las multas. ¿Y sabe por qué? Yo he preguntado en el plenario de comisión cuáles son las multas y las sanciones aplicadas a estas empresas, porque el Estado tuvo la posibilidad de llegar a esta situación terminal. El Estado hubiera hecho uso de las herramientas que le otorga el artículo 208 del Código Aeronáutico, que prevé como máxima sanción, en el caso de reincidencia para el propio Poder Ejecutivo Nacional, el hecho de caducar la concesión de las rutas. Y en el marco de la caducidad de la concesión como sanción máxima, porque un grupo que es responsable del vaciamiento, de la defraudación, de no cumplir con el plan de inversiones, de la sobreventa de pasajes, de la confusión patrimonial, que estafó a la gente, lo que menos merece es la caducidad de la concesión de las rutas. Eso no se aplicó. El artículo 208 del Código Aeronáutico no se lo aplicó. El Estado pactó, el Estado arregló con Marsans, con el argumento de que se acompaña de que hay que garantizar la continuidad del servicio. Pero vuelvo a decir, una empresa, un grupo empresarial, que como lo dice el Poder Ejecutivo, prácticamente se fumó 750 millones de dólares, lo dice el Poder Ejecutivo en el mensaje de elevación a Fojas 20. ¿Cómo podemos ser tan ingenuos de confiar y de pactar una mejora en las inversiones? ¿Cómo podemos ser tan ingenuos? Ingenuidades del secretario de Transporte, que no tiene justificación que este gobierno nacional lo sostenga como secretario de Transporte, porque le hace un daño no a la gestión, le hace un daño al país. No podemos comprender cómo el Poder Ejecutivo sostiene a Ricardo Jaime. Tiene denuncias penales por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad. Mire, podemos hablar de más de 20 denuncias penales. Y los quiero citar porque es un secretario que está involucrado con su omisión y su silencio en este estado de situación, desde la fecha que se hizo cargo hasta el presente. Por eso limito justamente y centralizo la cuestión para redondear. No, pero para redondear no es menor las denuncias que pesan sobre este funcionario, y hay que decirlas, señor presidente, porque estamos tratando este tema.